Hola, buenas noches. Vamos a empezar con la clase. Ya vamos a hacer esos ejercicios que me pasaron de su práctico. Vamos a hacer 6 ejercicios, ¿ya? Me mandaron varios, yo creo que nos va a dar tiempo para hacer 6. Entonces vamos a hacer 6. La clase está siendo grabada, ya. Así que de eso no se preocupen. Bien, vamos con el primero. Dice, un trozo de madera de 0,6 metros de longitud, 0,25 metros de ancho y 80 metros de espesor tiene una densidad de 60 kilogramos metro cúbico. ¿Qué volumen de plomo debe sujetarse a su base para hundir la madera en agua tranquila de manera que su cara superior esté al ras del agua? ¿Qué masa tiene ese volumen de plomo? Esa es la pregunta, ¿no? Y nos da la densidad del agua y del plomo. Bien, entonces tenemos aquí un pedazo de madera, ¿no? Un pedazo de madera, en el cual está flotando en el agua. Pero nosotros queremos acá pegarle un pedazo de plomo para que esta madera quede al ras, ¿no? Que quede al ras sobre el agua. Ahí, sobre el agua. Ese es el caso que nos dan, ¿no? Que esté ahí al ras, ¿no? Ahí sobre el agua, ¿no? Ahí. Bien, entonces tenemos eso. Tenemos madera, que esta es la madera, y esto es el plomo. Ya, plomo, PB. Bien, lo voy a poner así. Bien, entonces tenemos que ver qué fuerza. Lo primero que analizamos y vemos es que esto es un ejercicio de Arquímedes, ¿no? Del principio de Arquímedes, cuerpo sumergido. Entonces esto es hidrostática. Entonces en los ejercicios de hidrostática tenemos que ver qué fuerzas actúan en el sistema, no como en física uno, qué fuerzas actúan. En este caso va a haber un peso de la madera, va a haber un peso del plomo, ¿no? Peso de la madera, peso del plomo, va a haber un empuje del plomo y va a haber un empuje de la madera, ¿no? El líquido que desplaza la madera produce empuje y el líquido que desplaza el plomo también produce otro empuje. Entonces hay dos empujes. Bien, entonces tenemos eso. Bien, ponemos el peso de la madera más el peso del plomo menos el empuje de la madera menos el empuje del plomo va a ser igual a cero, ¿no? Un equilibrio. Por lo tanto, el peso de la madera más el peso del plomo es igual al empuje de la madera más el empuje del plomo, ¿no? Porque está totalmente sumergido. Bien, bien, tenemos eso. El peso de la madera, pues va a ser, aquí voy a poner una línea, aquí va a ser el peso de la madera es masa de la madera por gravedad. El peso del plomo va a ser masa del plomo por gravedad, ¿no? Porque el peso es masa por gravedad. Acá lo vamos a dejar empuje de la madera más empuje del plomo. Queda eso. A ver, lo vamos a hacer con otro color. A ver, en la fórmula del empuje, no nos olvidemos que es densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Fórmula de empuje. Bien, vamos a poner eso más abajo. Ponemos masa de la madera por gravedad más masa del plomo por gravedad igual empuje de la madera, densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido, en este caso el volumen de la madera, porque todo el cuerpo está sumergido, por gravedad más empuje del plomo, densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido, en este caso todo el plomo está sumergido, volumen del plomo, por gravedad. Todas las gravedades se pueden eliminar porque están en todos los términos. Entonces nos queda masa de la madera más masa del plomo es igual a la densidad de líquido por el volumen de la madera más la densidad de líquido por el volumen del plomo, ¿no? Y sabemos que el líquido es agua. Bien, tenemos eso.
Nos piden qué masa tiene ese volumen de plomo. Nos está pidiendo la masa del plomo. Bien, la masa del plomo. ¿Tenemos el volumen de la madera? Sí, porque nos están dando sus longitudes. ¿Tenemos el volumen del plomo? No tenemos el volumen del plomo. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la fórmula de densidad, la que es densidad igual masa sobre volumen, ¿no? Densidad igual masa sobre volumen. Y de acá, bueno, nos están pidiendo dos cosas. Nos están pidiendo la masa y el volumen. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a despejar. ¿Qué vamos a despejar? La masa. Al despejar la masa nos va a quedar igual a densidad por volumen, ¿no? La masa es igual a densidad por volumen. Entonces, en vez de poner masa del plomo, ¿ya? Masa del plomo, vamos a poner densidad por volumen. Entonces ponemos, a ver, masa de la madera más, en vez de poner masa del plomo, vamos a poner volumen por densidad. A ver, masa de la madera más masa del plomo, ponemos densidad de qué, obviamente del plomo, por volumen, obviamente del plomo. Igual, densidad de líquido, volumen de la madera, más densidad de líquido, volumen del plomo. Bien, ponemos todos los volúmenes del plomo a un solo lado. Densidad del plomo, volumen del plomo. Este que está con más pasa con menos. Densidad de líquido, volumen del plomo, igual. Densidad de líquido, volumen de la madera. Y este que está acá pasa al otro lado, estaba con más, pasa con menos, menos masa de la madera. Bien, despejamos el volumen del plomo, densidad del plomo menos densidad de líquido. Densidad de líquido por el volumen de la madera menos la masa de la madera, que nosotros podemos poner densidad por volumen, igual, en vez de poner masa de la madera, podemos poner densidad de la madera por volumen de la madera, ¿no? Así solamente encontramos el volumen de la madera y lo demás es dato, ya que el volumen se lo puede encontrar fácil. Despejamos. El volumen del plomo va a ser igual a, arriba podemos factorizar volumen de la madera, densidad de líquido menos densidad de la madera, ¿no? Estamos factorizando arriba el volumen de la madera. Y abajo, densidad del plomo menos densidad de líquido. Y nos queda esta fórmula. Nos queda esta fórmula para calcular el volumen del plomo. Reemplazamos datos, pero necesitamos el volumen de la madera. Bien, vamos a calcular eso. El volumen de la madera va a ser igual lado por lado por lado. En este caso va a ser 0,6 por 0,25 por 0,8 por 0,8. Y con eso tenemos el volumen de la madera. 0,6 por 0,25 por 0,8. Vamos a ver cuánto sale. A ver. 0,6 por 0,25 por 0,8. Saldría 0,12 metros cúbicos. Ya está. Ya está el volumen de la madera. Ahora todo es dato. Reemplazamos. Volumen del plomo va a ser igual a volumen de la madera 0,12 por densidad de líquido es agua 1000 menos densidad del plomo es dato 11.300 entre densidad del plomo 11.300 menos densidad de líquido 1000. Ya,
Ponemos eso en la calculadora y nos debería salir el volumen del plomo. 0,12 por 1000 menos 11.300 entre 11.300 menos 1000. A ver, aquí creo que este está. Densidad del líquido. Me sale volumen 0,12. A ver, aquí hay algo mal. Peso, masa por gravedad, se van las gravedades, densidad de líquido, volumen de la madera, densidad de líquido, volumen del plomo, volumen del cuerpo sumergido, el volumen de la madera y el volumen del plomo. Densidad de la madera, densidad de líquido, volumen del plomo pasa con menos, masa de la madera pasa con menos, acá volumen del plomo, densidad del plomo menos densidad de líquido, volumen del plomo menos densidad de la madera, volumen de la madera. Acá sería densidad de líquido menos densidad de la madera. Mm, mm, Qué raro. Me sale otro valor. Mm, a ver, vamos a... Bueno, densidad de la madera. Ah, acá estoy mal. Acá estoy mal. Esta es densidad de la madera. Yo puse densidad del plomo. Ahora, si densidad de la madera es densidad de la madera es 600. 600. Ahora sí. Ya, ahora sí. Da 0,00466 metros cúbicos. En notación científica sería 4,66123 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Listo. Nada más. El inciso correcto sería el inciso A, ¿no? Volumen 4,66 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bien. Ahora nos pide también la masa. Como ya tenemos el volumen del plomo, solamente usamos la fórmula densidad igual masa sobre volumen. La masa va a ser igual a la densidad por el volumen. La densidad obviamente del plomo y el volumen del plomo para calcular la masa del plomo. Masa del plomo. Entonces, la masa del plomo va a ser densidad del plomo, 11.300 por volumen del plomo, que es el que acabamos de calcular, 4,66 por 10 a la menos 3. Listo. Y con eso calculamos la masa del plomo. Sale 52,66 kilogramos. Sería el inciso D. Sería D y sería A. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Se entiende? Ya. Vamos a hacer otro. Dice, una muestra de mineral pesa 17,5 newtons. Ya. Peso 17,5 newtons en el aire, pero si se cuelga de un hilo ligero y se sumerge por completo en agua, la tensión del hilo es de 11,2 newtons. Calcule la densidad de la muestra.
A ver, vamos a, para el primer caso, ¿no? Simplemente es el peso en el aire, ¿no? El peso normal de la figura. Pero si se cuelga de un hilo ligero y se sumerge por completo en agua, la tensión del hilo es de 11,25. Si este objeto se sumerge en agua y está con un hilo, va a experimentar cierta fuerza. Va a estar el peso, va a estar el empuje y va a estar la tensión, ¿no? Esas se van a ser las fuerzas que van a actuar. Entonces, apliquemos nosotros, apliquemos la primera ley de Newton para cuerpos estáticos, ¿no? Sumatoria de fuerza igual a cero. Primera ley de la estática, ¿no? Primera condición de equilibrio. Bien, ponemos tensión más empuje menos peso igual a cero, ¿no? Ahí está. Tiene que estar equilibrado todas las fuerzas. Tensión y empuje, como están hacia arriba, lo puedo poner como positivo y el otro, el peso como negativo. Por lo tanto, la tensión más el empuje tiene que ser igual al peso, ¿no? La tensión no sabemos cuánto es. Ah, bueno, perdón, sí sabemos cuánto es 11,2. El empuje, el empuje va a ser densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad, igual el peso, que bueno, el peso sabemos cuánto vale. Nos piden la densidad de la muestra. La densidad de la muestra. Podemos calcular la densidad de líquido. Se sumerge en agua. Volumen del cuerpo sumergido. Ya, vamos a hacerlo siguiente. Vamos a calcular el volumen del cuerpo sumergido. Y ya con el volumen del cuerpo sumergido y su peso, podemos calcular la densidad. Entonces vamos a calcular eso, el volumen del cuerpo sumergido, que obviamente está todo completamente sumergido. Porque acá dice se sumerge por completo. Despejamos eso. Entonces, densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad, igual peso menos tensión. Despejamos el volumen del cuerpo sumergido, me va a quedar peso menos tensión entre densidad de líquido por gravedad. Entonces, el volumen del cuerpo sumergido va a ser peso, que es 17,5, menos la tensión, que es 11,2, entre la densidad de líquido, que es 1000, por la gravedad, que es 9,8. Y con eso tenemos el volumen del cuerpo, que el cuerpo sumergido es todo el volumen del cuerpo. 17,2 menos 11,2, perdón, 17,5 menos 11,2 entre 1000 por 9,8. Ya. Me sale en notación científica 6,43 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Ya? Ese es el volumen del cuerpo, pero nos están pidiendo su densidad. Entonces, la densidad es masa sobre volumen. La masa, bueno, la masa la calculamos con el peso. El peso es masa por gravedad. La masa va a ser peso entre gravedad. Y nos dijeron que su peso es 17,5 entre gravedad, que es 9,8. Y con esto calculamos su masa. ¿Qué pasó? Gracias. Ya. Seguimos entonces, con eso calculamos con esto calculamos la masa, 17,5 entre 9,8, sería 17,5 entre 9,8, saldría 1,786 kilogramos, ¿no? A 3 decimales. Sería masa 1,786 entre volumen 6,43 por 10 a la menos 4. Y con eso calculamos su densidad. 786 entre 6,43 por 10 a la menos 4. Saldría 2,777,6 kilogramos metro cúbico. Pero en notación científica sería
2,77 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico, ¿no? Redondeado a un decimal, 2,8 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico. ¿Listo? Y está acá. 2,78 por 10 a la 3. Acá le puse 8. 78. 78 por 10 a la 3. Bueno, aquí. 78. Ahí mejor redondeado. Ya. 78 por 10 a la 3. Listo. Nada más. ¿Alguna duda con eso? Bueno, seguimos. Dice, una esfera de 2 kilogramos de masa cuyo volumen es 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos se encuentra atada como se ve en la figura, dentro del agua. Calcular la tensión en los cables. Ya, entonces aquí va a haber tensión y aquí va a haber tensión. Debido a que el ángulo es el mismo, la tensión va a ser la misma. La tensión va a ser exactamente igual, ¿no? Bien. Y aquí va a haber obviamente el empuje y aquí va a haber el peso, ¿no? Esas serían todas las fuerzas que actúan. Bien, pero, a ver, analicemos bien. Acá no nos conviene trabajar con fuerzas oblicuas. Entonces, lo que vamos a hacer es que estas tensiones las vamos a descomponer en su componente Y. Su componente Y. Entonces, ¿para qué? Para que esta tensión T, en vez de que sea tensión T, vamos a usar la tensión TY, ¿no? Y como es, aquí se repite otra vez la tensión TY, dos veces, por este y por este, vamos a poner mejor 2TY, porque es la misma, es exactamente la misma. Dos veces TY, que es la descomposición de ambas. ¿Y aquí va a ser igual TY? Necesitaríamos el ángulo que nace de X, ¿no? Que en este caso este es X, el ángulo que nace de X es este y este, que este se repite con este, no es 60. Entonces, si nosotros estamos descomponiendo el eje Y, bueno, esto es decomposición vectorial, ¿no? De física 1. Si tenemos el ángulo que nace de X, que en este caso es 60 grados, acá es 60 y aquí igual es 60, entonces para descomponer el vector Y directo, TY es igual a T por el seno de 60. Listo. Esta es una descomposición. ¿Ya? Usamos seno coseno por si alguien no recuerda de física 1, ¿no? De descomposición vectorial. Bien. Entonces, ya sabemos que TY va a ser igual a T por el seno de 60, ¿no? Porque es el ángulo que nace de X. Entonces, ahora ya podemos trabajar. Va a ser empuje menos peso menos 2 veces TY es igual a 0. ¿No? Menos 2 veces TY es igual a 0. Bien, eso serían todas las fuerzas que actúan. ¿No? 2 veces TY. Bien. A ver, ¿qué datos tenemos? Tenemos la masa, tenemos el volumen, por lo tanto tenemos la densidad. ¿Y qué nos están pidiendo? Las tensiones, ¿no? TY. A ver, vamos a despejar. 2 veces TY sería igual a empuje menos peso, ¿no? Empuje menos peso. TY sería igual a empuje menos peso entre 2. Y TY es igual a T por el seno de 60. Esto es igual a empuje menos peso entre 2. Por lo tanto, la tensión va a ser igual. Nos están pidiendo el valor de una tensión, ¿no? A ver, calcular la tensión en los cables. Bueno, una tensión. Entonces va a ser empuje menos peso entre 2 por el seno de 60. Bien, el empuje es densidad de líquido por el volumen del cuerpo sumergido por gravedad. A ver, vamos a ponerlo. Empuje, densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad.
Peso, masa por gravedad. Entre 2 por el seno de 60 grados. Bien. Densidad de líquido, 1000, es agua. Volumen del cuerpo sumergido, 5 por 10 a la menos 3 nos dice. 5 por 10 a la menos 3. Gravedad, 9,8. Menos masa, 2 kilogramos. Por gravedad, 9,8. Listo. Entre 2 por el seno de 60 grados. Ya, veamos cuánto sale la tensión. 1000 por 5 por 10 a la menos 3 por 9,8 menos 2 por 9,8 entre 2 por el seno de 60 grados. Sale 16,97 newtons. Y ese sería el valor de la tensión. Aquí está. Nada más. ¿Alguna duda con este? ¿Todo claro? Ya. Ya vamos con este. Dice, un globo de aire caliente tiene un volumen de 2200 metros cúbicos. Ya, volumen 2200 metros cúbicos. La tela del globo pesa 400 newton. Ya nos dan un peso de 400 newton. La canasta con su equipo y tanque de propano pesa 1700 newton. Bueno, acá nos dan, bueno, peso del globo, peso de su equipo, bueno, peso del equipo más tanques llenos de pesa, bueno, igual a 1700 newton. Si el globo apenas puede levantar otros 3200 newton de pasajero, desayuno y champán, cuando la densidad del aire exterior es 1,23 kilogramos metro cúbico, ¿qué densidad media tienen los gases calientes del interior? A ver. Eh, luego, el otro peso es este es el peso que aún puede levantar, peso L, 3200 newtons. Nos dan la densidad del aire, porque ese va a ser nuestro fluido, 1,23 kilogramos metro cúbico. Ya, a ver. Nosotros tenemos aquí un globo y una canasta, digamos, ¿no? Bien, un globo de aire caliente tiene un volumen de 2200 metros cúbicos. Ya ese es el volumen del globo. La tela del globo pesa, nos dan el peso de la tela. Ese es un peso. Entonces, aquí hay un peso, el peso de la tela. La canasta con su equipo y tanques de propano llenos pesa 1700. Bueno, la canasta, el peso de la canasta es otro. Ya le voy a llamar acá peso de la canasta. A ver, peso de la canasta. Ya. Si el globo apenas puede levantar otros 3200 newton de pasajero, vamos a imaginar que hay pasajeros acá. Ya, digamos que aquí hay 3200 newton más de pasajero. Entonces, aquí peso del pasajero. De pasajero, desayuno y champán, etcétera. Voy a poner acá P. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Peso del pasajero. Desayuno y champán cuando la densidad del aire es 1,23. ¿Qué densidad media tienen los gases calientes en el interior? Bien, obviamente acá va a haber un empuje. Ahora, ¿por qué yo puse todos los pesos? Porque cuando nos está diciendo que el globo ya apenas puede levantar otros 3200, quiere decir que cuando se le añade esos 3200 ya no levanta ningún otro tipo de peso. Y al no levantar ningún peso, como que ya llegó a su máximo peso que puede levantar, quiere decir que el globo se queda quieto, se queda estático.
Y el globo al estar quieto y estático, nosotros podemos beneficiarnos de eso, ya que sigue la primera ley de Newton, que es que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Si nosotros no tomamos en cuenta, si nosotros no tomamos en cuenta el peso del pasajero, en sí este cuerpo no estaría, no estaría estático, estaría en movimiento hacia arriba, ¿no? Tendría una aceleración hacia arriba. Entonces ya no podríamos aplicar la primera ley de Newton si no tomamos en cuenta el peso de los pasajeros. Entonces por eso lo estoy tomando en cuenta, para que ya no pueda subir más el globo y podamos aplicar primera ley de Newton. Bien, en este caso voy a poner empuje menos peso T menos peso C menos peso P igual 0. Nos están pidiendo calcular la densidad media de los gases calientes del interior. Ya, la densidad. Tenemos nosotros el peso, con eso tendríamos la masa. Ahí vamos a ver. El empuje va a ser igual al peso T más el peso C más el peso P. Bien, estos tres son datos. El peso T, el peso C y el peso P. El empuje es densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. La densidad de líquido es la densidad de líquido en el que está sumergido. Bueno, en este caso no está sumergido, pero podemos decir como que está sumergido dentro del aire, ¿no? Como que el fluido es el aire. El volumen del cuerpo sumergido. El volumen del cuerpo sumergido. eh, a ver, ¿qué es esto? Un globo de aire caliente tiene un volumen de 2200 metros cúbicos. Bueno, ya nos lo dan de dato. Mm, 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 mm. Sabemos que el empuje es igual al peso del líquido desplazado, ¿no? Esto es igual a masa de líquido por gravedad. La masa de líquido desplazado sería la masa de aire que desplaza. Eh, si yo quiero saber la densidad media, sería masa sobre volumen. El volumen lo tengo, que es el volumen del este. Tendría que tener la masa de aire que desplaza. Creo que es así, ya. Creo que lo vamos a trabajar así. En vez de poner empuje como densidad líquido volumen del cuerpo sumergido por gravedad, nos vamos a ir a esto. Porque nosotros sabemos que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Eso nos dice la ley de Arquímedes, ¿no? El empuje es igual al peso del líquido desplazado. Y de aquí sale la fórmula, que el empuje es igual a la masa por gravedad. ¿Masa de qué? Obviamente del líquido desplazado. La masa es igual a densidad por volumen, ¿no? Entonces nosotros ponemos, en vez de masa, ponemos densidad, volumen, gravedad. ¿Densidad de qué? De líquido desplazado. ¿Volumen de qué? Obviamente el volumen del líquido desplazado. Pero no nos olvidemos que el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo sumergido. Por eso es que decimos, en vez de líquido desplazado, cuerpo sumergido, que es lo mismo. Y de ahí sale la fórmula. Pero en este caso nos vamos a quedar acá. Ya creo que nos conviene eso. Masa de líquido por gravedad igual a peso T, que era eh, peso C, ya es este. Bueno, peso T le voy a poner. Peso T sería 400 más 1700 más 3200. Entonces, la masa de líquido que desplaza, que es la masa del aire que desplaza, va a ser igual a 400 más 1700 más 3200 entre la gravedad 9,8. Bien, esta es la masa del aire que desplaza. Vamos a ver. 400 más 1700 más 3200 entre 9,8 desplaza una masa, de 540 540,816 kilogramos. Bien, ahora vamos a ver cuánto sale esto, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Sería la masa
que en este caso la masa va a ser 540,816 y el volumen en este caso va a ser 2200. A ver cuánto sale. 0,2025. Ya, creo que se lo hacía de otra manera. A ver, creo que se lo hacía de otra manera. Vamos a ver esto. La densidad sería igual al volumen, que es dato, pero la suma de todas las masas, ¿no? Masa 1 más masa 2 más masa 3. Esta es otra manera. En este caso tendríamos que calcular las masas, peso igual masa por gravedad, y las masas serían peso sobre gravedad. Habría que calcular todas las masas. La primera, 400 entre 9,8. La segunda, 1700 entre 9,8. La tercera, 3200 entre 9,8. Calculamos las tres masas y las vamos a reemplazar acá para sacar la media. Esta sería otra manera, creo que sería así, solamente que ahí no estamos ocupando este dato. Ahora vamos a ver. 400 entre 9,8 me sale acá la masa 40,816. La siguiente, 1700 entre 9,8 me sale 173,469. La siguiente, 3200, me va a salir 326,53 kilogramos. Kilogramos y kilogramos. Bien. Ahora, estas son las tres masas, las masas totales. Vamos a ver. Densidad igual. La masa total, la suma de las masas va a ser 40,816 más 173,469 más 326,531 entre 2200. A ver. Me sale lo mismo. A ver, a ver, a ver. Cero. Qué raro. Me sale lo mismo. Me sale, a ver. Me sale igual 0,24. Bueno, 0,25. Del otro método, igual. 40,816 más 173,469 más 326,531 entre el volumen 2200, igual me sale 0,25 kilogramos metro cúbico. Y de la otra manera, con esta otra fórmula, igual me sale lo mismo. Igual me sale lo mismo. Ya. Bueno, yo creo que quizás sea otro método, no sé. Pero ahí, esto saqué. Sería eso. No sé Bien. si estará bien. Es Bien. que, ¿Sí? bueno, perdona, es que el peso de los gases no es distinto porque te dio el peso de la tela, pero no el peso de los gases dentro del globo. Se Ya. le tiene que sumar eso más, o porque al final la densidad dentro del globo, o sea, del gas dentro del globo, tiene que ser menor a la densidad del aire para poder flotar. Sí. Claro, tiene que ser menor. A mí me sale menor. Pero la densidad dentro del globo, este, nos pide la densidad media, digamos, ¿no? Tendríamos que tomar en cuenta todo el peso de todo, digamos, porque es la densidad media en general. A ver, si es solo la densidad del globo, sería el valor de la masa, que es 40,816.
entre el volumen total, que es 2200. Igual me sale 0,018. No hay ninguno. Usando solo la masa el peso de la tela, digamos. Solo esto. Entre el volumen de la misma tela sale 0,018. No da tampoco. ¿O alguien tiene alguna otra idea? Bueno, continuamos entonces. Dice, un cuerpo cilíndrico está sumergido parcialmente en un líquido desconocido cuya densidad es 13,6 por 10 elevado a la 3 kilogramos metro cúbico. El volumen del cilindro está sumergido 70% de su volumen total. Calcular la densidad del cilindro. Ya. Aquí, aquí hay una manera fácil de hacerlo y rápido. Cuando nos piden el porcentaje sumergido. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos un cuerpo sumergido, el ejemplo, este ejemplo lo voy a hacer con agua. Digamos que tenemos un cuadrado, un cubo, ya que está sumergido. La densidad del agua sabemos que es 1000, no es la densidad del agua. Dependiendo de cuál sea la densidad de este cubo, va a estar o más sumergido o menos sumergido. Si la densidad de este cubo es 800, ¿ya? Entonces al ojo podemos ver que la relación o la razón, ¿no? En este caso la razón de estas dos densidades es del 80%, ¿no? El volumen del cubo, su densidad, bueno, esto es densidad, su densidad del cubo es el 80% de la densidad del agua. Entonces, al ser la densidad del objeto eh, un porcentaje, ¿no?, de la densidad del líquido, ese mismo porcentaje, esa misma relación o esa misma razón es la razón o la relación en la cual está sumergido. Quiere decir que el volumen sumergido es el 80% del volumen total, ¿no? Sería el 80%, ¿no? El 80% del volumen total. Si esto obviamente es un metro cúbico, entonces está sumergido 800, bueno, si es un metro cúbico sería 0,8 metros cúbicos, digamos, ¿no? Si el volumen de este cubo fuera un metro cúbico, su volumen del cuerpo sumergido sería 0,8 metros cúbicos, o sea, el 80%, ¿no? Entonces, esa es la manera de hacerlo así, al ojo, digamos, ya, al ojo. Entonces, sería simplemente la relación entre 800, 1000 multiplicado el volumen del cuerpo, que esto es el 80%, 0,8 por el volumen del cuerpo. Si el volumen del cuerpo fuera un metro cúbico, esto saldría 0,8 metros cúbicos, ¿no? Esa es la relación. Para hacerlo rápido. Obviamente, para no hacerlo rápido, hacerlo todo paso por paso, tenemos que aplicar primera ley de Newton y nos va a salir exactamente lo mismo. ¿Ya? A ver, lo vamos a hacer. Sería peso, empuje. Sería peso igual a empuje. El empuje, densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido, gravedad, esto es masa, gravedad, se van las gravedades, densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido, masa es igual a densidad por volumen, obviamente masa del cuerpo, densidad del cuerpo, por lo tanto el volumen del cuerpo sumergido es igual a la densidad del cuerpo entre la densidad del líquido por el volumen del cuerpo. Exactamente lo mismo entre, que es las razones de las densidades, la densidad del cuerpo, ¿no?, que dijimos que era 800, densidad del líquido 1000, por el volumen del cuerpo, que dijimos que era un metro cúbico, lo mismo. Llegamos a lo mismo, utilizando Arquímedes. Entonces, es para hacerlo más rápido. A ver, en este caso, el líquido es 13.600, ¿no? Vamos a ponerlo así, el volumen del cuerpo sumergido va a ser igual a el volumen del líquido, 13.600, que es lo mismo que 13,6 por 10 a la 3. El volumen del cuerpo,
Acá nos dan de dato el volumen del cilindro sumergido. Ya, esto es igual al volumen del cuerpo por el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen de, perdón, la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, ¿no? El volumen del cuerpo sumergido es igual a la densidad del cuerpo entre la densidad del líquido por el volumen del cuerpo, ¿no? Esa es la razón que hemos sacado. Pero nos dicen que el volumen del cilindro sumergido es igual al 70% de su volumen total. O sea que el volumen del cuerpo sumergido es 0,7 del volumen total por volumen del cuerpo. Chau, chau. Y nos queda 0,7 igual densidad del cuerpo 13.600, ¿no? Despejando, densidad del cuerpo es igual a 0,7 por 13.600. Y listo. Con eso calculamos la densidad del cuerpo o del cilindro. 0,7 por 13.600, 9.520 kilogramos metro cúbico. En notación científica, 9,52 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico. No, nada más. Y sería el inciso A. Listo. Nada más. ¿Alguna duda con esto? ¿Todo claro? Hola, hola. Sí, todo claro. Se entiende. Ya. Vamos con el último. Dice, una bola de acero de 5 centímetros de radio se sumerge en agua salada de densidad 1030. Calcular el empuje que sufre y la fuerza resultante más la densidad del plomo. No. Calcular el empuje que sufre y la fuerza resultante. Ya. Acá fuerza resultante y fuerza de empuje. Bien. Entonces tenemos una esfera de un cierto radio R, el cual está sumergido en agua salada. Calcular el empuje que sufre y la fuerza resultante. La densidad del plomo es 7,9 gramos centímetro cúbico. Esto no está flotando entonces, porque 7,9 es mayor a la densidad del agua. Ya, una manera de llevar rápido gramos centímetro cúbico a kilogramo metro cúbico, ¿no? Es multiplicarlo por 1000, ¿no? Para llevar gramos centímetro cúbico a kilogramo metro cúbico. En este caso es 7,9. Multiplicamos por 1000 y va a ser 7900 kilogramos metro cúbico. Esta sería la densidad del plomo. Bien. eh, a ver, una bola de acero, ya tenemos el radio, tenemos su densidad, sabemos que está en agua salada, y obviamente esto no está flotando, no está flotando. La resultante, el empuje, ya. Esto está sumergido totalmente. Va a estar el peso y va a estar el empuje, ¿ya? El peso y el empuje. No nos dice nada más. Entonces sería empuje menos peso igual a 0. El empuje va a ser igual al peso. El empuje, densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Igual peso. A ver, la densidad de líquido es agua, volumen del cuerpo sumergido, gravedad. Ya podemos calcular el empuje por sí solo. Densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Se lo puede calcular aparte. Densidad de líquido, agua, 1030. Volumen del cuerpo sumergido, es una esfera. Volumen del cuerpo de la esfera es 4 tercios pi radio al cubo. Entonces, el volumen del cuerpo va a ser 4 tercios pi radio 5 centímetros 0,05 metros al cubo. Y con esto tenemos el volumen de la esfera. Sería 4 tercios por pi por
0,05 al cubo. Saldría 5,236 por 10 a la menos 4 metro cúbico. Ya, está bien. Ahora sí, sería esto acá, 5,236 por 10 a la menos 4 por la gravedad 9,8. Bien. Y con esto calculamos el empuje directamente. 1030 por 5,236 por 10 a la menos 4 por 9,8. Saldría 5,28 newtons. Ese sería el empuje. Ya tenemos el empuje. Ahora, la fuerza resultante. Bueno, la fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas. Aquí ya no es necesario hacer esto. Directamente la fuerza resultante es igual a la suma de todas las fuerzas. En este caso, las fuerzas son vectores opuestos, por lo tanto se van a restar empuje menos peso. El empuje es 5,28. Bueno, aquí, simplemente vamos a cambiar de dirección, para que no nos salga negativo. Ya, esto no afecta en nada. Esto no afecta en nada. Simplemente estamos tomando otro marco de referencia. Entonces, el peso es masa por gravedad. Tenemos su densidad y tenemos su volumen. Entonces, con la densidad y el volumen podemos calcular su masa. ¿Ya? La masa es igual a densidad, perdón, no. La densidad es igual a masa sobre volumen. Su masa es igual a densidad por volumen. Acá esto es el peso. El peso es masa por gravedad menos empuje. En vez de poner masa, vamos a poner densidad por volumen. Densidad del plomo por volumen del plomo por gravedad menos empuje. Bien, reemplazamos. Densidad del plomo es 7.900. Volumen del plomo 5,236 por 10 a la menos 4. Multiplicado la gravedad 9,8 menos el empuje 5,28. Listo, veamos cuánto sale. 23,6 por 10 a la menos 4 por 9,8 menos 5,28. Saldría 35,26, 25,26, depende de cómo lo redondeemos. Bueno, pero los incisos está 25. Listo. Entonces sería 35,25 y 5,28. Listo. Nada más. ¿Alguna duda con este? Bien. Ya hicimos los ejercicios. Después les paso la grabación y les paso el documento, ¿ya? Entonces, eso sería todo. Nos vemos y suerte en su examen de mañana. Gracias, sí. Listo. Gracias.